Bien, concepto de presión meseta. Vamos por eso primero. Cuando hablamos de presión meseta, es la presión que queda dentro del alvéolo. Bien, luego de una inspiración y luego de una pausa. Se inspira, se hace una pausa, se pone en pausa el ventilador. ¿Qué hacen las presiones? Vos acordate que los alvéolos están interconectados por poros de Kohn, canales de Lambert. Bien, entonces igualan sus presiones. Por lo tanto, lo tenemos que dejar al menos 2 segundos. Entonces, inspira, pausa de 2 segundos y en ese momento se cierra tanto la válvula inspiratoria como la expiratoria, o sea que no hay flujo. Se igualan las presiones y se mide la presión que queda a la salida, que eso estima la presión que queda dentro del alvéolo. Por lo tanto, podemos decir que esa presión estimada es la que está adentro del alvéolo. Sabemos que una presión arriba de 28 centímetros de agua generaría una distensión pulmonar. Por lo tanto, la presión meseta es un indicativo de lesión asociada a la ventilación mecánica. Quiere decir que le estamos poniendo mucho volumen corriente para su pulmón patológico. Por lo tanto, sería una medida que se debería hacer al menos una o dos o tres veces por una o dos, tres veces por día, una vez por turno, yo recomiendo, o cada vez que uno hay algo que no le cierra, entonces debería ir a medir la presión meseta. Bien. Ahora, ¿por qué las presiones? Ese es el concepto de presión meseta. Está claro, ¿no? Entonces, cada vez que esté por arriba de 28, hay que descenderlo. ¿Cómo lo descendemos? Descendiendo PIP y descendiendo BT. O haciendo alguna maniobra de apertura. Bien, pero eso lo dejamos para otro lado. ¿Por qué por qué se aumenta el retorno venoso? Lo que hacen las presiones dentro del tórax, cuanto más presión hay dentro del tórax, lo que hace es que, trate de ir menos sangre al corazón. Bien, por lo tanto, todo aumento de presión dentro del tórax disminuye el retorno venoso. No te confundas con eso. Claro, Florencia, vos calculás el BT por fórmula de peso ideal por 6, lo colocás, medís presión plató, si está arriba de 28, tenés que bajar ese BT. Decime si te quedó claro. Decime si lo entendiste, Flor. Exacto, al aumentar la presión, no la presión meseta, solamente la presión dentro del tórax, ¿sí? Disminuye el retorno venoso. Por eso la presión positiva es buena para el edema agudo de pulmón, porque lo que hace es meter menos sangre al corazón, por ende menos sangre al pulmón, por ende baja las presiones capilares y por ende el paciente respira mejor. Gracias, Flor. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Pre de 30 minutos o 120. Bien. Valeria pregunta, en la prueba de respiración espontánea, un paciente que estamos probándolo para ver si lo podemos extubar, si lo probamos en esa respiración espontánea durante 30 minutos o durante 120 minutos. La recomendación que yo doy es, si es menos de 5 días ventilado, sin patología previa, 30 minutos. Si es más de 5 días ventilado o con patologías previas o patologías concomitantes,
120 minutos. Esa es la recomendación que yo les doy. Decime, Valeria, si te quedó claro. Igualmente, en los pacientes con COVID, tratamos de que el paciente esté bastante más tiempo en respiraciones espontáneas. ¿Bien? Decime, Valeria y Natalia, si les quedó claro la respuesta. Bien, Manuela, ¿cómo estás? ¿Cómo es la maniobra para averiguar la autopip? La de oclusión, la diferencia de plató. Perfecto. Bien, ahí está. Cuando yo tengo que ver autopip, ¿sí? Cuando yo tengo que ver autopip, lo que voy a observar es la curva de flujo. Si en la curva de flujo, espera, voy a buscar un papel y un lápiz y te lo escribo, ¿ok? Esperame un segundo, Manuela. Manuela, te voy a dibujar una curva de flujo. A ver si se ve bien. En la primera, a ver, ahí, medio difícil. Fíjate que el paciente inspira y cuando expira, llega a la línea de cero. ¿Bien? En la próxima respiración, el paciente inspira y expira, pero fíjate que la próxima inspiración la hace de ahí, no llega ahí, la hace de acá. Esto es un indicativo de que el paciente tiene autopip. ¿Bien? Manuela, ¿hasta ahí vamos bien? Ahí entendiste cómo reconozco que un paciente tiene autopip. Ahora bien, para medirla, ¿yo qué puedo hacer? Poner una pausa expiratoria. Igual que la presión meseta, que es inspiratoria, acá hago una pausa expiratoria. Por lo tanto, lo dejo a flujo cero al menos 2 segundos y mido qué presión hay dentro del alvéolo. Recuerden que la presión plató, hago una pausa inspiratoria y veo qué presión queda dentro del alvéolo. Y ahí veo la presión plató. En la expiración, hago que el paciente expire, dejo 2 segundos y veo qué presión hay adentro del alvéolo. Si hay presión dentro del alvéolo, me va a indicar si es arriba del cero, esa es la presión plató, esa es la presión de autopip que tengo. ¿Ok? Esa es una de las formas de medirla. Otra forma de medirla es, mido presión plató, ¿bien? Hago que expire todo el aire y vuelvo a medir presión plató. La diferencia entre la primera y la segunda plató, ahí encuentro la diferencia y esa diferencia es la autopip. Esas son las dos maneras que tenemos de medir autopip. La autopip es presión positiva al final de la expiración, es algo patológico que puede ser por una patología pulmonar o por un mal seteo ventilatorio. Decime, Manuela, si te quedó claro la explicación, así me quedo tranquilo. Manuela, hasta que no me respondas, no sigo con otra pregunta.
Manuela, no me estás respondiendo si lo entendiste o no, así sigo con otra pregunta. Voy a tomar un mate. Ahí estamos. Cuando hace que expire, todo lo haces modificando el T. Y esta segunda plató que haces al final de la inspiración, siempre al final de la inspiración. Y sí, alargo el TE, ¿sí? Lo hago expirar todo y vuelvo a medir presión plató. ¿Bien? Y ahí mido las dos diferencias de la presión plató. Vamos con la otra pregunta. Acá está. Catherine. ¿Cómo estás, Catherine? Buenas tardes. ¿Cuándo se determina una vía aérea dificultosa? Bien, generalmente nosotros tenemos una forma de diferenciar la vía aérea dificultosa a no, que es con el Malampati. ¿Qué es el Malampati? Queda muy feo poder explicártelo por acá, pero para que veas, se abre la boca al paciente y se ve la campanilla atrás, ¿sí? La cantidad de lo que vos podés ver atrás. Hay un Malampati de 1 a 4. Cuando no puede ver nada, esa es una vía aérea dificultosa. La forma es aquellos pacientes que tienen cuello corto, que son bastante obesos, ahí también se lo considera una vía aérea dificultosa. ¿Sí? Cuando es muy complicado intubarlo, se los define como vía aérea dificultosa. Decime, Catherine, si te quedó clara la respuesta. Víctor. Hola, estimado. Hola. No entendí el concepto fisiológico de Drive Impression y qué implica el cuidado de estos valores. Perfecto. Muy, muy buena pregunta. Víctor, el Drive Impression o el delta de presión es un concepto que pone en palestra un médico brasileño que se llama Marcelo Amato. Marcelo Amato lo que encuentra es con una fórmula matemática en que la diferencia entre la presión plató y la PIP, lo que queda en el medio, por ejemplo, si tengo una presión plató de 20 y una PIP de 10, 20 menos 10, 10, ese 10 es el driver impression. Lo que él hizo con esa fórmula matemática fue hacer una estimación de cuánto eran los puntos de corte para estimar de que un valor que me podría predecir mortalidad o lesión asociada a la ventilación mecánica. Y encontró que valores arriba de 12 de diferencia entre la presión plató y la PIP, arriba de 12, generarían una lesión en el pulmón por exceso de volumen o de presión. Y que además, si ese valor es arriba de 15, exponencialmente aumentaría la mortalidad de los pacientes. Por lo tanto, a partir de esos conceptos que nos explicó Marcelo Amato, empezamos a ya no solo a medir presión plató y quedarnos con ese solo dato de presión plató, sino le agregamos el drive impression, porque parecería ser más específico que la presión plató, para saber si estamos generando lesión asociada a la ventilación mecánica o no. Decime, Víctor, si te quedó claro el concepto de drive impression. Ale Basualdo. Acá estás. Perdón, ¿podría repetir, profe, por qué la presión positiva es buena para el edema agudo de pulmón? Justo se cortó. Sí, perfecto. Para, dame un segundo. Bien.
Cuando el edema agudo de pulmón se produce por un aumento de la presión capilar. Bien, la presión capilar normalmente está en menos de 18 milímetros de mercurio. Cuando esto supera ese valor y llega a los 30 más o menos, el agua del capilar pasa al intersticio y el intersticio pasa al alvéolo, haciendo una ocupación alveolar y produciendo la manifestación clásica de la disnea, Rales, sobrecarga hídrica. Por lo tanto, una de las principales acciones que tiene que hacer el médico es poner diuréticos y poner inotrópicos. ¿Para qué? Para que el diurético baje la cantidad de líquido, o sea que hay menos sangre en el sistema o menos líquido en el sistema, para que, aparte de eso, el corazón funcione mejor. Lo que hace la presión positiva, ustedes saben que la sangre asciende de los miembros inferiores hacia el tórax por una diferencia de presión. El diafragma genera esa presión negativa, la presión arterial es positiva, por lo tanto se produce como un bombeo hacia arriba. Si yo le pongo presión positiva en el tórax, esa sangre que está en los miembros inferiores ya no va con tanta velocidad hacia arriba y lo que se diría es que se reduce el retorno venoso. Decime, Ale, si te quedó claro el concepto. Al disminuir el retorno venoso, por ende tiene menos sangre la aurícula, menos sangre el ventrículo, menos sangre capilar, por lo tanto baja la presión y mejora la sintomatología. Por eso la no invasiva, la ventilación no invasiva, la presión positiva, es muy bueno en el edema agudo de pulmón y hace que rápidamente el paciente mejore. Karen, buenas tardes. ¿Cómo estás? En el módulo 8, en la parte de monitoreo de la ventilación respiratoria, habla de la técnica de la superjeringa. Olvídate, no la vas a usar nunca en tu vida. Tenía obligación de ponértela, pero olvídate. No le des bola a eso. Argentinos Seguros, no sé quién sos, poneme quién sos. Bien, hola Martín. Si no entendí mal, los pacientes quedan con una fibrosis. Esa fibrosis es porque el distrés avanza hasta la fase rápidamente o porque el virus genera ese daño estructural. Son las dos cosas. El virus o cualquier lesión pulmonar, cuando se recupera con tejido fibrótico. Por lo tanto, siempre aquel paciente que tuvo un distrés respiratorio, sea cual sea la causa, y supera esa fase y vive, va a quedar con algo de fibrosis pulmonar. ¿Cuál es este caso? En estos casos quedan con una gran fibrosis pulmonar según cuánto tiempo han estado en terapia intensiva. Cuanto más tiempo ha estado en terapia intensiva, ventilado mecánicamente, más fibrosis pulmonar queda y por ende y también más debilidad. Ahí voy con tu pregunta, Manuela. Dame un segundo. Manuela, pregunta, cuando haces que expire, todo lo haces modificando el TE y sí, ya te había respondido. Bien, perfecto. Víctor, si necesito una presión plató de 25, por ejemplo, para poder ventilar al paciente y tengo una PIP de 8, ¿corresponde subir la PIP? No. Vos no vas a programar la presión plató. No se programa la presión plató. La presión plató es una subrogante de la programación ventilatoria. O vas a programar y va a salir una presión plató de tu evaluación, pero vos no le vas a poner 25 de presión plató. Bien, eso quédate tranquilo. Bien, Silvio, buenas tardes. Soy Ana María. ¿Cómo estás, Ana María? Muy bien. Argentina seguro es Rocío Martínez. ¿Cómo estás, Rocío? Catherine, ¿recomiendas algunos ejercicios respiratorios para pacientes COVID que se encuentran en su casa? No. Discúlpame. Si son pacientes COVID que nunca llegaron al sanatorio o al hospital, o sea que cursan su diagnóstico de COVID positivo, pero nunca tuvieron falta de aire, hipoxemia, que lo cursaron con un poquito de tos, dolor de garganta y nada más, a esos no les recomiendo ejercicios respiratorios, ¿ok? Ahora,
Si son pacientes que estuvieron en el sanatorio, que estuvieron en terapia intensiva, que salieron de terapia intensiva y que vuelven para su casa, sí, por supuesto, recomiendo ejercicios motores y ejercicios respiratorios. Ejercicios motores de fuerza y movilidad articular y ejercicios respiratorios de expansión, ¿sí? Pulmonar. Decime si quedó clara la pregunta. Catherine, decime si te quedó clara la pregunta. Ale, perfecto. Florencia, ¿solo queda con fibrosis pulmonar los pacientes graves que requieren ventilación mecánica o se vio en pacientes leves también signo de fibrosis? Hasta ahora no tenemos reportes de pacientes leves que hayan quedado con fibrosis pulmonar. No lo tenemos. María Estigarriba, ¿cómo estás, María? Como screening para la extubación, ¿el paciente con COVID, la Pmax, sí o no? Dependiendo si mi paciente estuvo mucho tiempo ventilado o no. Si mi paciente estuvo mucho tiempo ventilado, la capacidad oxígena, que lo puedo medir con la Pmax, sería un buen indicador. Pero si no, no. Víctor Jiménez, bien, bien, sí. Si tengo un driven pressure mayor a 15, ¿cómo le ajusto el ventilador para que baje la presión plató o aumento la PIP? O le aumento la PIP. Muchas gracias, profe, por cuestiones. Sí, perfecto. Las dos cosas. Generalmente, vos lo que tendrías que hacer es tratar de bajar la presión plató. ¿Cómo podés bajar la presión plató? Aumentando PIP o bajando volumen BT o bajando BT. Bien, ahí está el arte. Rocío, ¿cómo estás? La frecuencia respiratoria, que la seteas en un inicio entre 16 y 18, ¿siempre se setea así o solo en estos pacientes? No, siempre se setea, pero lo que yo buscaría siempre es hacer esto. Acordate, siempre en ventilación mecánica uno puede jugar con una fórmula que es la fórmula de volumen minuto. Volumen minuto es igual a BT por frecuencia respiratoria. Hasta ahí me seguís, ¿no? BT por frecuencia respiratoria. Si yo ya le saqué el BT y yo sé que el volumen minuto normalmente es de 6 litros por minuto, lo que hago es pasar ese volumen minuto, que es en litros por minuto, a mililitros, o sea, serían 6.000 mililitros, y hago 6.000 dividido el BT. Y ahí me va a dar la frecuencia respiratoria que debería tener con ese paciente. Yo usaría esa fórmula, ¿sí? Porque ahí, y después hago los ajustes, por supuesto, pero usaría esa fórmula para todos los pacientes. Mauro, ¿cómo estás, Mauro? Buenas tardes. ¿Qué presión debe tener el manguito para evitar fugas y ser óptima? Perfecta. Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, el manguito lo que debe hacer es ocluir la tráquea. Hasta ahí vamos, ¿no? Ocluir la tráquea. La tráquea es un órgano que está vascularizado. Por lo tanto, si yo excedo en la presión, lo que hago es una lesión en la tráquea, como si fuese una lesión, una escara, una lesión por decúbito. Lo hago en la tráquea. Lo que queda el paciente luego con una traqueomalacia, alguna patología en la tráquea, lo cual no es bueno. Si le pongo poca presión, va a fugar aire y toda la saliva que tengo en la boca va a migrar hacia el pulmón y hacer una neumonía broncoaspirativa. Entonces, la presión de taponamiento, ¿sí? O de enclavamiento que tengo que tener en el balón nunca tiene que ser superior a la presión de los capilares. Normalmente entre 20 y 25 milímetros de mercurio.
Ahora bien, eso para los generales. En los pacientes COVID, para evitar la aerolización, se recomienda tener un poco más de presión, un poco, no mucho, pero sí controlarlo muchas veces. ¿Para qué? Para tratar de que no fugue y no aerolice el sector donde está el paciente. Decime, Mauro, si te quedó clara mi respuesta. María, titulación de PIP para pacientes con COVID. Nosotros lo que hacemos es, apenas lo intubamos al paciente y que mi paciente sabemos que es un COVID positivo y que entró por falla respiratoria y que necesita intubación, apenas lo intubamos, le ponemos 20 de presión, bajamos el volumen corriente, ponemos 20 de presión inspiratoria, medimos compliance y vamos bajando esa presión de 2 en 2, midiendo continuamente compliance. Cuando encuentro la mejor compliance, bien, ese es el nivel de presión de PIP que le voy a dejar al paciente. Por lo tanto, voy bajando, voy anotando la mejor compliance. Luego subo de vuelta a 20 y bajo en el nivel que encontré la mejor compliance. Eso es la forma de buscar la mejor PIP. Una vez que encuentro la mejor PIP, lo que hago es instaurar mi conducta protectiva, BT bajo, frecuencia un poco más alta y tratando que el drive impression no sea menor, no sea mayor a 15. Perfecto, Rocío. Perfecto, Mauro. Manuela, se presume que suele iniciar con el fenotipo L de compliance normal y puede evolucionar al otro. Sí. ¿O cómo sería? Sí, es así. ¿Eh? Lo pienso en función de la importancia de saber qué tipo es por el cual. Sí, es así. Comienzan con un L y terminan con un H. El problema es cuando un L lo ventilás como un H. Ese es lo que estamos totalmente ahora discutiendo. Es si ese L, ¿cómo hay que manejarlo? ¿Lo manejamos con una intubación precoz, como ventilador común distrés? Porque claramente el L no es el H. Por lo tanto, si a ese L con compliance normal le ponemos PIP alta, BT bajo, lo estamos destruyendo. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, al L, ¿cómo lo manejamos? Eso es lo que no sabemos todavía. Mauro, valorar la fuerza oxígena con Pmax. ¿Qué presión de Pmax sería? 40 centímetros de agua. Ojo, protegido hasta donde ya sabés, porque el virus te entra por cualquier lado. Y si lo vas a hacer torcer, sabés que eso va a alargar aire para todos lados. Así que, ojo con eso. Ahí está. Estamos, Rocío. Bien, Manuela. Bien. Bermabek Jiménez. Buenas tardes desde Gualeguaychú. ¿Cómo anda Gualeguaychú? Bien. Esperemos que haya comparsa este año, que haya carnaval este año, por favor. Karen, cuando dejamos al paciente en tubo en T, no, no. Para el paciente con COVID, no se lo deja en tubo en T, porque aerolizarías todo. ¿Qué es lo que se hace? Se hace la prueba de respiración espontánea en presión soporte de 7.
de 7. En presión de soporte de 7. Por lo tanto, tubo en T para paciente COVID, no. Presión soporte de 7. ¿Ok? Decime, Karen, porque eso es muy importante que te haya quedado claro. Víctor, ¿cómo se setea el ventilador inicialmente en control presión? Perfecto, muy fácil. Le vas a sacar el volumen corriente. Bien, ideal. Víctor, debe estar pensando que no te entendí la pregunta. Estás pensando, pero si lo voy a poner en presión control, ¿por qué quiero sacarle el volumen corriente? Si no voy a setear el volumen corriente. Totalmente correcto. Lo que voy a hacer es ir subiendo, voy a empezar con una presión de 10 y voy a ver qué volumen corriente genero. ¿Ok? Por lo tanto, si el volumen que genero es menor al que yo le seteé, al que yo le calculé que debería generar, voy subiendo la presión hasta generar el volumen corriente que yo le saqué con la fórmula de peso ideal. Por lo tanto, no importa si es por volumen o por presión, mi volumen objetivo es ese. Lo voy a llegar, voy a llegar a ese volumen objetivo con el seteo del volumen o con el seteo de la presión. Decime, Víctor, si te quedó claro. Mauro, ¿a partir de qué día se pasa de tubo endotraqueal a tráqueo en ventilación mecánica y por qué? Bien, ¿en pacientes COVID o en pacientes no COVID? Bien, te voy a responder las dos. En paciente no COVID, normalmente entre el día 10 y 11 se piensa en traqueotomizar al paciente. Salvo que uno estime por su lesión, y estamos hablando de un traumatismo de cráneo, de algún lesionado medular, en que ese paciente no va a poder salir del ventilador. Por lo tanto, día 3, día 4 ya se traqueotomiza. Si no, si es una insuficiencia respiratoria, una neumonía, un EPOC o lo que sea, y no lo podemos sacar del ventilador, día 10, día 11. ¿Estamos? Paciente no COVID. Pacientes COVID, lo ideal sería hisoparlos nuevamente y traqueotomizarlos en el momento que estén negativos. Porque la traqueotomía, el osteoma, el agujero que se le hace en la tráqueo, normalmente siempre es un poco más grande que la cánula y aeroliza por todos lados. Por lo tanto, no sería recomendable traqueotomizar a un paciente con COVID. Por lo tanto, si el paciente al día 10, día 11, pensamos siempre en traqueotomizarlo y sabemos que la duración del virus son día 14, lo estiramos al día 14, día 15 y sopamos, me da negativo, traqueotomía. ¿Se entendió, Mauro? ¿Y por qué traqueotomizo a un paciente? Porque me da libertad para empezar a movilizarlo. Esa es, al criterio de un fisioterapeuta, de un kinesiólogo, la principal indicación de una traqueotomía. ¿Sí? Me da más libertad para sentarlo al borde de la cama, para poder pararlo, ¿sí? Para poder darle más libertad de movimiento. Por eso nosotros queremos a veces que se traqueotomicen a los pacientes. Mauro, decime si te quedó claro. Víctor, vamos. ¿Esa presión seteada nunca debería superar los 45? ¿Voy bien? Sí, vas bien. Y si llega a los 45, llévale flores porque se le rompió todo el pulmón al paciente. Estamos, tratamos siempre de no llevarlo hasta esa hora, hasta allá arriba. Pero muy bien, Víctor, vas muy bien. A ese BT que vas a conseguir, ¿tiene en cuenta el volumen compresible? Generalmente sí, sí, lo tenés en cuenta, pero acuérdense, no se hagan tanta cabeza con el volumen compresible porque es despreciable, salvo que mi paciente fuese un EPOC. Si es un EPOC, sí ahí tengo en cuenta el volumen compresible. Si no es un EPOC, no le doy ni 5 de pelota porque no varía, son entre 20 y 30 mililitros, nada más.
Bernabé, para sacar autopip con plató. Yo no saco autopip, sino mido autopip, ¿sí? Y con presión plató lo que hago es, como dije al principio, mido presión plató, alargo el tiempo expiratorio, vuelvo a medir presión plató y veo la diferencia de las dos. La diferencia de las dos es el autopip. ¿Cómo vamos, chicos, ahora? ¿Se va entendiendo? ¿Les quedó más claras algunas cosas? María, el paciente COVID que inicia a los 14 días el winning y que no tolera la pre, se espera 7 u 8 días debe ser y luego se piensa en la traqueotomía. Depende de la condición clínica que tiene el paciente. Bien, eso siempre tenés que ver para ver porque no es gratis hacerle una traqueotomía. Pero si el paciente está muy lúcido, pero no puedes sacarlo del ventilador, pero está muy lúcido, entonces te conviene sentarlo al borde de la cama, todo, ahí sí pensaría una traqueotomía. Pero siempre evaluaría bien la clínica del paciente para saber qué es lo que conviene más hacer y por qué estoy tomando esa decisión. Florencia, aprovecho para agradecer, bueno, muchas gracias Florencia, hace muy bien, reconforta el corazón tus palabras, así que muchas gracias y el único objetivo que nosotros tenemos con esto es poder brindarle por cuál nos formamos, nos entrenamos y al menos es algo que me han enseñado desde chico, desde que me fui a Buenos Aires a formar con un profesor que tenía, que se llamaba Oscar Pereira González, fenómeno, y el loco no me conocía nada, lo encontré en un curso, yo no entendía nada de lo que me estaban hablando en ese curso, lo único que yo fui a aprender era a ver cómo se hacían los golpes en la espalda, y me empezaron a hablar de ecuación del movimiento, de ventiladores, de respiradores, de nebulizaciones, de distré. No entendía nada, chicos, pero nada, ¿eh? Nada. Y, y cuando le dije que qué era esto, que yo había venido a hacer golpecitos, me dice, no, pibe, la kinesiología va por otro lado. Entonces le digo, bueno, mire, ¿cómo puedo hacer para ir a rotar con usted? Yo soy acá de Rosario, y soy de un pueblo y terminé acá de estudiar. Y me dice, bueno, yo trabajo en el Sanatorio Mitre, así que si querés, venite el fin de semana y rotás conmigo. Bueno, le digo, le mandé un mail, me aceptó y fui para allá, sin conocerme nada, me llevó a la casa, con los hijos, con la mujer, familia excelente. Y un día le pregunté por qué me había enseñado o por qué me había aceptado y me daba todas estas cosas. Y me dice, mirá, pibe, el conocimiento es para compartir. El conocimiento que no se comparte transforma a la persona en mediocre, lo cual me marcó mucho porque nosotros venimos de un ambiente terriblemente egoísta. Y Y acá, si quieren algo, tienen que pagar, o esto, lo otro. Y este tipo me dio vuelta la cabeza en la forma de cómo expresar el conocimiento. Por eso, a uno que le gusta la docencia y cree que si puede explicar y que la otra persona sepa, va a ser mucho mejor porque esa persona se lo va a explicar a otro, y es a otro, y es a otro. Y generalmente los títulos no sirven para nada, pero esas otras personas pueden ayudar a mucha más gente, que es por cual creo que todos empezamos a estudiar, porque nos gusta ayudar a los demás. Por lo tanto, nunca, nunca renieguen de esparcir el conocimiento. El conocimiento se comparte. El que no lo comparte es un mediocre. Eso tiene que quedar claro. Bueno,
Salimos un poco de la filosofía y seguimos con las preguntas. Víctor, la prueba de respiración espontánea para el winning, la presión de soporte es de 7. Sí. ¿Sería lo más cercano a lo fisiológico? Sí, ponele. O porque el valor de cuando el ventilador llega a ese valor deja de evitar fuga. No, no, es porque normalmente diríamos que compensa la resistencia del tubo. Bien, por lo tanto, por eso le ponemos 7. Es lo que explicó Brollar cuando hizo su trabajo de winning en presión soporte. Gracias, Valeria. Muy, muy amable por tus palabras. Lauri, tengo una observación. En la unidad de Estete, en una de las conferencias decía que para la prueba de ventilación espontánea daba lo mismo hacerla entre 30 minutos y 120. Exacto, es así, da lo mismo. La bibliografía no ve una alteración entre 30 minutos y 120, ¿ok? Ahora, en la recomendación, nosotros hablamos de que si es menos de 5 días ventilado, tal vez dejar los 120 minutos no sería recomendable. Y en aquellos que tienen patología crónica, que tienen unas patologías agravantes o tuvieron más tiempo de ventilado, con más chance de tener debilidad muscular, dejarlo 30 minutos, tal vez te estarías morfando a algunos pacientes que fracasarían. Por eso deberías dejarlo 120. Bien, pero la literatura dice que es lo mismo, es una reflexión personal de alguna experiencia y algunos trabajos actuales que han salido. Decime, Lauri, si te convencí con mi explicación. ¿Dónde estamos, Lauri? Y cuando se iba al cuestionario, salían con opciones diferentes. ¿Cuál es el tiempo correcto entonces para la prueba de ventilación espontánea? Lo que te expliqué. María, presión soporte de 7, PIP de 0 para iniciar el winning. O una de las sugerencias era, es una sugerencia, ¿por qué 0 de PIP? Sí, presión de soporte de 7, PIP de 0. ¿Por qué? ¿Por qué no PIP de 5? Porque si pongo más de PIP de 5, lo que estaría era aumentando un poco la capacidad residual funcional y ayudándolo a ventilar. Entonces estaría generando algunos falsos negativos. Por eso no se recomendaría con PIP de 5. Aunque dicen que PIP de 5 no se le niega a nadie. Gracias, Víctor. Bueno, Mauro, si sabe cocinar, venga para acá. Lauri, sí, muchas gracias. Ahora sí quedó clarísimo. Gracias, Lauri. Gracias, Karen. Uy, qué rápido. Son 7 menos cuarto ya. Uf. Bien, Florencia. Claro, en el cuestionario, si ponías 30 minutos para la prueba de reventilación espontánea, te la daban mal. Solo tomaba 120. Es porque es lo mismo. Además, yo no hice el cuestionario, así que no me echen la culpa a mí. Bueno, chicos, les mando un gran abrazo. Realmente un placer poder contar con ustedes y que quede todo esto más que claro. Ha sido una alegría muy grande hacer este curso y que hemos tenido la recepción que hemos tenido con este curso. Así que realmente millón de gracias. Cualquier otra duda que tenga, la consultan por el foro, que todavía va a estar abierto unos días, y yo se lo puedo seguir respondiendo. Saludos, gran abrazo.